Durante siglos, Roma dominó el mundo. Hasta que apareció un hombre. Hace más de 1500 años, un hombre comenzó a sembrar terror en todo el mundo conocido. Un hombre que hacía temblar ciudades, emperadores y ejércitos enteros. Ese nombre era Atila el Huno. Desde las inmensas estepas surgió un pueblo de guerreros temidos por todos, los hunos. Eran rápidos, implacables y devastadores en la batalla. Bajo el liderazgo de Atila, aquel pueblo se convirtió en una fuerza capaz de destruir ciudades enteras y someter reinos. Su avance llevó el miedo hasta las fronteras del poderoso Imperio Romano. Nadie parecía capaz de detenerlo. Ni los ejércitos romanos. Ni las murallas de las grandes ciudades. Ni los reyes de Europa. Pero el avance de Atila no solo pondría en peligro a Roma. También cambiaría el destino de todo un continente. Esta es la historia del hombre que muchos llamaron el azote de Dios. Mucho antes de que su nombre sembrara terror en Europa, los hunos eran un pueblo nómada que vivía en las inmensas estepas de Asia. No construían grandes ciudades ni levantaban imperios de piedra. Su mundo era el horizonte abierto, los caballos y la guerra. Desde pequeños, los guerreros hunos aprendían a montar antes incluso de caminar con seguridad. Su vida transcurría sobre el lomo de un caballo, y su arma más temida era el arco compuesto, capaz de disparar flechas con precisión mientras galopaban a toda velocidad. Para los pueblos sedentarios, los hunos parecían casi imposibles de detener. Aparecían de repente en el horizonte, atacaban con una rapidez devastadora, y desaparecían antes de que los ejércitos enemigos pudieran reaccionar. Durante siglos, estos jinetes de las estepas avanzaron lentamente hacia el oeste, empujando a otros pueblos delante de ellos. Tribus enteras comenzaron a huir de su avance. Aquella ola de migraciones sacudió el equilibrio del continente y provocó una cadena de conflictos que más tarde sería conocida como las invasiones bárbaras. Para el Imperio Romano, aquello sería el comienzo de una nueva y peligrosa amenaza. Pero en ese momento, nadie imaginaba que entre aquellos jinetes nómadas surgiría un líder capaz de unirlos a todos. Un hombre que convertiría a los hunos en uno de los ejércitos más temidos de la historia. Ese hombre sería Atila el Huno. A comienzos del siglo V, los hunos ya eran temidos en gran parte de Europa. Sus ejércitos recorrían las fronteras del Imperio Romano, saqueando ciudades y obligando a emperadores a pagar enormes tributos para evitar la guerra. En medio de ese pueblo guerrero nació un hombre destinado a cambiar su historia. Su nombre era Atila el Huno. Atila creció en un mundo donde la fuerza y la astucia eran la única forma de sobrevivir. Aprendió desde joven el arte de la guerra, la estrategia y el liderazgo entre los clanes hunos. Pero al principio, el poder no era solo suyo. Durante varios años gobernó junto a su hermano Bleda, compartiendo el mando de los hunos y dirigiendo juntos sus campañas militares. Bajo su liderazgo, los hunos comenzaron a presionar cada vez más al Imperio Romano. Ciudades fueron saqueadas, ejércitos derrotados y el miedo a los hunos comenzó a extenderse por todo el continente. Roma intentó evitar la guerra pagando enormes cantidades de oro para mantener la paz. Pero esa paz era frágil y temporal. Con el paso del tiempo, Atila se convirtió en el líder absoluto de su pueblo. Bajo su mando, los hunos dejaron de ser solo una amenaza fronteriza. Se transformaron en un poder militar capaz de desafiar a los imperios más poderosos del mundo. Y muy pronto, Europa entera conocería el verdadero poder de Atila. Cuando Atila el Huno consolidó su poder, el mundo cambió. Los hunos ya no eran solo una amenaza lejana en las fronteras. Ahora eran un ejército organizado, feroz y en constante expansión. Bajo el mando de Atila, miles de jinetes comenzaron a avanzar hacia el corazón de Europa. Sus ejércitos cruzaron ríos, atravesaron llanuras y aparecieron frente a ciudades que jamás habían visto un enemigo tan rápido y devastador.
Las murallas que durante siglos habían protegido a las ciudades comenzaron a caer una tras otra. Pueblos enteros fueron saqueados. Fortalezas consideradas inexpugnables fueron arrasadas. El avance de los hunos llevó el terror hasta las puertas del poderoso Imperio Romano de Oriente. Las crónicas de la época describen ciudades incendiadas, campos devastados y poblaciones enteras huyendo ante la llegada del ejército de Atila. El emperador romano se vio obligado a pagar enormes cantidades de oro para intentar comprar la paz. Año tras año, caravanas cargadas de tributos salían hacia el campamento de Atila. Pero para el líder de los hunos, aquel oro no era suficiente. Atila no quería solo riquezas. Quería poder. Quería dominio. Y pronto dirigiría su mirada hacia la parte más rica y poderosa del mundo romano. El Imperio Romano de Occidente. Pero lo que ocurrió después cambiaría para siempre la historia de Europa. Antes de continuar, suscríbete al canal para descubrir las historias más increíbles de la antigüedad. Porque ahora viene el momento en que Atila el Huno estuvo a punto de destruir al Imperio Romano. En el año 451, Atila el Huno lanzó una de las invasiones más devastadoras que Europa había visto. Sus ejércitos cruzaron el río Rin y avanzaron como una tormenta sobre las tierras del Imperio Romano de Occidente. Ciudad tras ciudad cayó ante el avance de los hunos. Las llamas consumían pueblos enteros mientras miles de guerreros a caballo sembraban el caos a su paso. Europa entera parecía incapaz de detenerlos. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Por primera vez en mucho tiempo, romanos y pueblos germánicos decidieron unirse para enfrentar una amenaza común. El general romano Flavio Aecio reunió una enorme coalición de ejércitos, romanos, visigodos y otros pueblos que sabían que, si Atila vencía, nada podría detenerlo. Ambos ejércitos finalmente se encontraron en una de las batallas más decisivas de la antigüedad tardía. La batalla de los campos cataláunicos. Decenas de miles de guerreros chocaron en una lucha brutal que duró horas. Caballería uno contra infantería romana. Flechas oscureciendo el cielo. Espadas chocando en medio del caos. La batalla fue tan feroz que las crónicas hablan de campos cubiertos de cuerpos y ríos teñidos de sangre. Atila no fue completamente derrotado, pero tampoco logró la victoria que necesitaba. Por primera vez, el avance del temido líder huno había sido detenido. Roma había sobrevivido. Pero la guerra aún no había terminado. Un año después de la gran batalla, Atila el Huno volvió a marchar hacia el corazón del mundo romano. Esta vez, su objetivo era aún más ambicioso. Italia. El territorio más simbólico del Imperio Romano de Occidente. En el año 452, los ejércitos hunos cruzaron los Alpes y descendieron sobre las ricas ciudades del norte de Italia. Nada parecía capaz de detenerlos. Ciudades como Aquilea fueron completamente destruidas. Las crónicas cuentan que la ciudad fue arrasada con tal brutalidad que durante años apenas quedaron ruinas donde antes había calles y templos. El pánico se extendió por toda la península. Miles de personas huyeron hacia el sur. Roma temblaba. Muchos pensaban que el final de la antigua capital del imperio estaba cerca. Pero entonces ocurrió un hecho inesperado. Una delegación romana salió al encuentro de Atila. Entre ellos se encontraba una figura que cambiaría el curso de la historia, León I. El Papa se reunió con Atila en un encuentro que quedó envuelto en misterio. Las crónicas no cuentan exactamente qué se dijo en aquella conversación. Pero después de ese encuentro, Atila tomó una decisión sorprendente. Ordenó a su ejército retirarse de Italia. Roma se había salvado una vez más. Sin embargo, nadie sabía cuánto tiempo duraría esa tregua, ni qué planeaba el temido líder de los hunos.
Durante años, el nombre de Atila el Uno había sembrado terror en todo el mundo conocido. Reinos destruidos. Ciudades arrasadas. Imperios obligados a pagar enormes tributos para evitar su ira. Parecía invencible. Muchos creían que nada ni nadie podría detener al líder de los hunos. Pero el destino tenía otros planes. En el año 453, después de una vida entera de conquistas y guerras, Atila murió de forma repentina durante la noche de su boda. Las crónicas cuentan que el temido conquistador sufrió una fuerte hemorragia mientras dormía. No cayó en batalla. No fue derrotado por un ejército enemigo. El hombre que había hecho temblar al poderoso imperio romano murió en silencio, en su propia tienda. Tras su muerte, el enorme imperio que había construido comenzó a desmoronarse rápidamente. Sin su liderazgo, los hunos se dividieron y perdieron el poder que los había convertido en una fuerza imparable. El terror que había sacudido a Europa desapareció casi tan rápido como había surgido. Pero el nombre de Atila no fue olvidado. Durante siglos, su historia se transmitió como la de un guerrero implacable, un conquistador temido incluso por los emperadores romanos. El hombre al que muchos llamaron el azote de Dios. Y ahora dime, ¿crees que Atila el Uno estuvo realmente cerca de destruir el imperio romano? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te apasionan las grandes historias de la humanidad, suscríbete a Conocimiento al Día, porque aquí seguimos explorando los momentos que cambiaron el mundo.